Has hablado mucho de que el aficionado mexicano en realidad es el ejemplo del triunfo de la esperanza sobre la experiencia, ¿no? Es decir, una pasión no relacionada al éxito. ¿Por qué nos aferramos al fútbol si por lo general nos decepciona? El mexicano es una persona que ama la fiesta, ama las ceremonias y se entrega con enorme facilidad al jolgorio. Pensemos en el famoso puente Guadalupe Reyes. La gente no necesariamente es muy católica. Todo empieza con el Día de la Virgen de Guadalupe y no vamos a las cantinas o empezamos a armar fiestas por devoción guadalupana. Pero esto nos da un pretexto para sentirnos bien, para congregarnos, para estar juntos, y así nos la seguimos hasta el Día de Reyes, sin pensar demasiado en que esto tiene que ver con la pasión de Cristo y con la religión católica. Lo mismo sucede con el Día del Grito, que nos juntamos en las plazas, armamos fiestas en las casas y realmente aprovechamos para echar relajo sin que seamos necesariamente muy patriotas o sin que estemos verdaderamente celebrando con ánimo cívico que nos hayamos independizado de España. Cuando se dicen los nombres de los héroes, pues por ahí alguno no sabe bien quién fue Aldama, por decir algo, quién fue Vicente Guerrero, y sin embargo estamos utilizando eso como un pretexto para sentirnos bien. El fútbol pertenece a la misma lógica. El fútbol es una oportunidad de congregarnos, de estar juntos, de compartir nuestras botanas favoritas, de ilusionarnos, de echar relajo y finalmente de consolarnos en compañía si es que el equipo no pudo resolver satisfactoriamente los sucesos en la cancha. Pienso que esto tiene que ver con la dinámica propia de las fiestas mexicanas. No es que nosotros las armemos con una seriedad extraordinaria pensando en que si es una fiesta por la Virgen de Guadalupe nos tenemos que reunir a rezar, que si es una fiesta por el grito tenemos que considerar hasta qué punto México es verdaderamente independiente hoy en día, si es una fiesta por la selección nacional tenemos que pensar que nuestra alegría depende del resultado. No, lo importante es congregarnos, celebrarnos y convertirnos en nuestro propio espectáculo. El aficionado mexicano sabe que al llenar el Estadio Azteca no va a haber nada más importante que lo que ocurre en las gradas, porque así ha sido tradicionalmente. El público siempre ha hecho más esfuerzo que los jugadores y ha tenido una capacidad extraordinaria de festejarse a sí mismo sin importar demasiado qué es lo que pasa en la cancha. Ahora, si aparte de eso la selección juega bien, pues qué mejor, tenemos dos motivos para celebrar. E incluso has dicho que el mexicano y el aficionado en general mide su tiempo, no sabe dónde va a estar el siguiente domingo, pero sí sabe dónde va a haber el partido de la Champions, ¿no? Sí sabe dónde va a haber el Mundial. Yo te preguntaría, si tuvieras que pensar la identidad del mexicano a través de su pasión por el fútbol, ¿qué seríamos? ¿Somos un Octavio Paz o un Cuauhtémoc Blanco? No, el mexicano tiene que ver con la tolerancia a la frustración. Tenemos un país con muchísimos problemas sociales, un país con desigualdades muy grandes, con violencia, con muchas frustraciones y un país lleno de complejos. El mexicano no es una persona muy segura, por lo general. Le cuesta trabajo sentir que merece el éxito, sentir que puede desarrollarse de una manera satisfactoria, porque ha vivido acosado por inseguridades y por discriminaciones. Entonces no es fácil que el mexicano sienta que las cosas están bien. Entonces, en un contexto donde tenemos que sobreponernos a tantos quebrantos, el fútbol es una compensación tan rica, tan extraordinaria como puede ser el carnaval, como pueden ser las fiestas de los pueblos, como puede ser cualquier congregación que una a la comunidad. Entonces, yo creo que eso es lo que caracteriza mucho al mexicano. En el laberinto de la soledad, Octavio Paz habla justamente del gusto alegre del mexicano por congregarse y al mismo tiempo del miedo que el mexicano tiene por exponerse ante los otros, por rajarse, ¿no? Es decir, por abrirse a los demás y expresar algo que a lo mejor lo va a poner en evidencia. Entonces esta mezcla de inseguridad
y de gusto por el festejo colectivo, creo que cristaliza en el fútbol. Claro, la inseguridad queda más bien en manos de los protagonistas, porque ellos son los que tienen la responsabilidad, y el festejo colectivo en quienes los observamos, ¿no? Entonces esa ha sido la dinámica tradicional, ¿verdad?, del fútbol mexicano. Rendimientos regulares, no necesariamente buenos de la selección nacional, pero una gran capacidad de ilusionarnos en ella para que esto nos permita seguir con la fiesta colectiva. Mencionas a tu papá como la persona que te introdujo al juego y cuentas una anécdota donde él, en pleno estadio, daba clases de ética a los aficionados locales. Cuando estos abucheaban o insultaban al rival, tu padre los reprendía diciéndoles, así no se trata a los invitados. ¿Es posible pensar una ética desde el fútbol? Bueno, yo creo que la convivencia con el otro es absolutamente decisiva para el fútbol. Saber que necesitas un rival, porque si no, no va a haber partido posible. Y no solo un rival, sino muchas veces un archirrival. O sea, ¿qué sería de la Liga Mexicana si no existiera el América? Que es un equipo al que o le vas o lo detestas. O sea, todos los demás equipos suelen ser antiamericanistas. Y el gusto de ganarle al América es extraordinario, pero si no tuviéramos ese equipo enfrente, pues no podríamos nosotros gozar de esos partidos, ¿no? Y por extensión, yo creo que también pues tenemos que encontrar la manera de tolerarnos en los estadios. Esto ha cambiado con el tiempo. Hace unos 35 años yo fui por primera vez a un clásico Boca Juniors River Plate en Argentina, en el Estadio Monumental de River. Estaba yo en la tribuna y por mi acento me reconoció alguien como mexicano y me dijo, oh, vos sos mexicano, dice, quiero hacerte una pregunta. Dice, me han dicho que en México el equivalente a un equipo como Boca se puede sentar al lado del equivalente a a un aficionado de River, y estos dos hinchas, uno de River, uno de Boca, pueden estar ahí juntos sin matarse. Le digo, no, pues sí, realmente México es un país muy tranquilo. Yo pensé que me lo decía como algo positivo. Y entonces me contestó de manera inolvidable, dice, pero qué degenerados. Porque a él le parecía espantoso que hubiera esa pasión y que no los llevara a agredirse. Mucho tiempo después, quizá 25 años después, le conté la anécdota a un taxista en Buenos Aires cuando yo iba rumbo a otro clásico Boca River, esta vez en la Bombonera de Boca. Y le conté eso y él obviamente le pareció muy lógico lo que me había dicho el hincha argentino, pero agregó, me dice, dice, eso no es nada, dice, yo soy de Rosario y nosotros nos odiamos más, porque la oposición entre Newell's y Rosario Central, eso sí es tremendo. Entonces, muchas veces hay un orgullo, ¿no?, por esta rivalidad que puede llegar a la afrenta e incluso a la violencia. Y el fútbol mexicano fue bastante tranquilo y ciertamente había actitudes éticas como las que mi padre trataba de procurar en las tribunas, de, por ejemplo, darle la bienvenida al rival, aplaudiéndole, reconociendo algunos méritos de ellos, etcétera, ¿no? Si salía alguno en camilla, por ejemplo, del otro equipo, pues darle una salva de aplausos, ese tipo de cosas. Con el tiempo eso se ha ido perdiendo y bueno, ahora tenemos el grito homofóbico que hace que multen de manera millonaria a la Federación Mexicana de Fútbol, ¿no? Es una cosa pues verdaderamente lastimosa, ¿no? Y que pues habla muy mal de nosotros, pero bueno, pues forma parte de las nuevas costumbres mexicanas, que no necesariamente son las mejores. Entonces este público que era bastante noble, que respetaba al rival, pues evidentemente ya no es el mismo. Hoy en día uno se la piensa en llevar niños pequeños, llevar a la familia a ciertas zonas del estadio o a ciertos partidos. ¿A qué se debe esto para Juan? México tiene una gran descomposición social, nos hacen falta muchos valores, estamos en un momento terrible en donde cualquier persona se puede aprovechar de otra, pues es un país en el que no hay rendición de cuentas por parte de las autoridades, y en el campo mismo del fútbol, pues tenemos directivos que hacen lo que le dan la gana, ¿no? Entonces ellos pueden, por ejemplo, vender a un equipo. Pongo como ejemplo el mío, el Necaxa, que ha sufrido muchísimo, se convirtió en un tiempo en el Atlético Español, luego regresó como Necaxa, era propiedad de otro equipo, lo cual es absurdo,
porque pues obviamente hay conflictos de intereses. El otro equipo era nada más y nada menos que el América. Entonces cuando un jugador destacaba en el Necaxa, se iba de inmediato al América, al grado de que el presidente Cedillo, que era necaxista, un día dijo, por favor no se lleven a Alex Aguinaga. Y solo por ese deseo presidencial, Alex quedó en el equipo siendo el mejor extranjero que jamás ha militado en esas filas. Pero entonces, esto, ¿a dónde te lleva? Pues a que el Necaxa ya había sido víctima de ventas, de cambios de camiseta, y luego se lo llevan a Aguascalientes, porque el gobernador de la entidad dio facilidades para que hubiera un equipo de primera división, incluso presentó como una promesa de campaña que él llevaría fútbol a esa ciudad, y entonces el Necaxa llegó a jugar ahí, que no es un lugar donde tuviera raigambre, luego ya cambió de dueños, pero se quedó en una zona muy lejana para la gente de la capital. Entonces, si los directivos no respetan la pasión, si hacen lo que les da la gana, si tenemos políticos que no rinden cuentas, si hay una corrupción generalizada, pues es difícil que la gente diga yo me voy a comportar con limpieza, con honestidad, voy a aceptar de manera honesta los resultados del fútbol. Te dan ganas de cobrar venganza, hay mucho deseo de linchamiento en México, eso lo vemos muy claramente, y el fútbol no es la excepción, ¿no? Nos solazamos en eso cuando una persona pública importante fracasa al frente de la selección o en un equipo, de inmediato procedemos a un linchamiento, ¿no? Sobre este mismo punto, es este fútbol actual, este fútbol mercantilizado que mencionas, este fútbol que nos traerá un mundial en Qatar, este fútbol de los traspasos millonarios, todavía permite pensar el concepto de identidad, ¿no? Es decir, ¿quiénes son nuestros héroes si cada torneo son distintos? Es una gran pregunta la de hasta dónde puede existir la identidad en el fútbol. Y podemos agregar una cosa más, hasta dónde un futbolista puede ser aficionado a su propio equipo. O sea, ¿de qué manera podemos nosotros calcular que alguien, un muchacho joven, que le va a los Pumas, por ejemplo, se forma en las fuerzas inferiores de ese equipo, se prueba en la reserva especial, llega al primer equipo, entonces ha cumplido con el sueño de ser no solamente jugador de los Pumas, sino de ser jugador y aficionado? Pero esto muy raras veces sucede, y si sucede, muy rápidamente ese jugador es vendido a otro equipo, sobre todo si le va bien. Entonces cada vez es más difícil que un jugador sea hincha, sea aficionado de su propio club. Al mismo tiempo, el fútbol pues es un deporte de grandes mercenarios, de gente que está buscando una rentabilidad económica más que un rendimiento deportivo. Y el primer ejemplo lo ponen los propios directivos mexicanos. Para hablar solo de nuestra liga, en México el gran negocio del fútbol es vender y comprar jugadores, porque ahí es donde están las transacciones más fuertes y las grandes comisiones. Los promotores, los directivos, los entrenadores, los jugadores, todo el mundo se lleva una tajada de estas transacciones. Esto hace que un futbolista mexicano cambie mucho de equipos, por lo tanto tiene que cambiar de estado de ánimo, tiene que cambiar de circunstancias de vida, mudar a su familia a otra localidad, etcétera, y no siempre se mantiene el rendimiento, entre otras cosas por esta inestabilidad fomentada por la especulación. Entonces, si hay tanta especulación, pues es muy difícil que los jugadores estén asociados a una identidad determinada. Entonces, hoy en día los aficionados han tenido que recurrir a otras variantes de la identidad, variantes más abstractas. Por ejemplo, casi toda la gente que yo conozco tiene 3 o 4 equipos que apoya. Un equipo en la Liga Nacional, y ahora que tenemos televisión satelital, 2 o 3 equipos en otras ligas, con los que se identifica de una manera lejana, remota, o sea, no son parte de su vida, pero digamos que los apoya. Entonces digamos que la pasión se ha diversificado, no es tan intensa como antes, pero sigue habiendo fútbol con pleno sentido de la identidad en otras ligas, ¿no? Y a mí me emociona ver torneos de barrio o ver torneos interescuadras entre escuelas, en donde uno ve la pasión que desata un colectivo. Escribí un texto que se llama Los 11 de la tribu, en el que yo decía que en los grandes días los futbolistas trascienden el mero ejercicio y el deporte y representan algo mucho más,
pueden representar un sindicato, una iglesia, una universidad, una ciudad, un país entero, son los nuestros en esos grandes momentos, los 11 de nuestra tribu. Y eso se sigue dando, pero de manera esporádica. Se sigue dando en el fútbol amateur, se sigue dando en otros lados en donde hay una identidad más fuerte. No deja de haber afición, no deja de haber pasión, pero hemos tenido que administrar o negociar otras formas de la pasión para decir, por ejemplo, soy argentino, apoyo al Boca Juniors, pero sé que los grandes jugadores se van a ir de inmediato de este club, porque los van a fichar en cuanto prueben que pueden destacar en las ligas europeas. Eso es una situación nueva en el fútbol, entonces son identidades, digámoslo así, líquidas o en riesgo. Creo que el Mundial es una fantasía de la identidad. O sea, el Mundial es una oportunidad de pensar que por un momento, durante unas semanas del verano, los jugadores vuelven a pertenecer a un país. La mayoría de ellos, o muchos, vienen de muy distintas ligas y se congregan para jugar en nombre de su origen. Entonces ese es parte del atractivo del fútbol, que es la ilusión de pertenencia. No diría yo que es una pertenencia real, porque esto sabemos nosotros que es evanescente. Va a durar unas cuantas semanas de verano y luego va a desaparecer. Pero es esa ilusión la que le da también mucha fuerza a los mundiales. Esta ilusión de pertenencia tiene algo que ver quizá con un ritmo económico mundial. Esta idea de hemos perdido los Bueno, espacios identitarios. la gran paradoja de la FIFA es que por un lado administra el sentido de la pertenencia nacional, o sea, es el gran medio que convoca cada 4 años a los equipos a que jueguen en nombre de sus países y entonces genera la ilusión de que Messi no solo es del Barça, sino que también es argentino. Por supuesto que lo es, pero nunca ha jugado en un club de ese país. Entonces esta posibilidad de que represente a los suyos es como una gran oferta que nos da la FIFA. Pero al mismo tiempo sabemos que es una organización dedicada a hacer negocios inmoderados y se ha convertido en una mafia verdaderamente terrible. Se presenta como una organización no lucrativa, evade toda clase de impuestos y se asigna a sí misma fortunas millonarias. En 2005 cayó Joseph Blatter, que pertenecía justamente a una mafia de sobornos instituida por João Havelange, que estuvo 24 años al frente de la FIFA recibiendo sobornos multimillonarios y dando sobornos para conseguir cualquier tipo de prebendas en esta organización. Entonces, esta gran mafia internacional fue desmontada por el FBI. O sea, la gran jugada que Estados Unidos ha hecho en el fútbol no ha ocurrido dentro de la cancha, ocurrió en las oficinas de la FIFA. Y en 2015 no fui el único en escribir que si esto estaba pasando era, entre otras cosas, porque Estados Unidos quería recibir una tajada fuerte del gran negocio del fútbol. Es decir, ellos no habían indagado a la FIFA por filantropía, sino porque sabían que la zona más corrupta de la FIFA era precisamente la CONCACAF, a la que pertenece Estados Unidos, y estaban esperando recibir algo a cambio. Esto lo dijimos en 2015 y ahora, en 2018, acabamos de ver que el Mundial de 2026 va a ir a dar básicamente Estados Unidos. Se presenta como un Mundial de 3 países, pero es un Mundial totalmente asimétrico porque Estados Unidos va a tener 25 sedes, Canadá 4 y México 3. O sea, no tiene ninguna proporción este mundial. Es exclusivamente Estados Unidos más México de manera simbólica y Canadá también. Entonces, ahí vemos nosotros que se combate a la mafia de la FIFA, se rompe esa estructura de sobornos, pero a cambio se consigue un magnífico negocio organizando un mundial que probablemente no va a ser el mejor por los largos desplazamientos que va a involucrar. También se piensa en incluir 48 equipos para aumentar nuevamente el negocio. Eso no es un criterio deportivo. En fin, vemos que el Mundial tiene esta doble cara. Por un lado, darnos la oportunidad
de creer que pertenecemos a algo que nos trasciende y que los jugadores que militan en las más diversas ligas de pronto se pueden unir en torno a un país y a un ideal, y al mismo tiempo el oscuro negocio, ¿no?, que ahí sucede. Yo creo que es una metáfora del mundo contemporáneo. Esta investigación contra la FIFA, contra Blatter, sí es del FBI, pero también es del periodismo. Tú has cubierto varios mundiales como periodista. ¿Cuál piensas que es la realidad del periodismo actual, sobre todo del periodismo deportivo, ante este tipo de situaciones? Bueno, estamos en un momento complicado porque este es quizá el primer mundial que se puede ver por teléfono. La comunicación ha sido cada vez más visual y además, digamos, ha sido cada vez más portátil. Y eso ha cambiado las condiciones de percepción de los mundiales. Ya no estamos en los tiempos en los que uno iba con su máquina de escribir a cubrir un mundial. El primero que yo cubrí fue Italia 90 y así fue. Yo iba con una máquina Olivetti, ¿no? No tenía yo acreditación formal, pero en las oficinas de telégrafo de Italia podía yo entregar mis textos. Alguien picaba el texto en un telex o en un telegrama y llegaba a México en itañol, y un redactor más o menos ajustaba la gramática, la ortografía, y así salían los textos, ¿no? Entonces, ese tipo de periodismo, que hoy parece muy primitivo, tenía la enorme ventaja de que le daba un predominio a la letra impresa. Cuando yo estuve escribiendo para el periódico El Nacional, me parece que éramos 6 los corresponsales que estábamos cubriendo el Mundial de Italia 90. Hoy en día es casi imposible que un periódico mande a más de 2 reporteros. El Mundial pertenece exclusivamente a las televisoras y ahora también a las plataformas digitales, ¿no? Entonces es otro tipo de periodismo, y algunos colegas logran tener un espacio televisivo y al mismo tiempo poder escribir notas de interés, pero básicamente estamos en manos de las grandes plataformas televisivas y digitales. ¿Qué momento en esta cobertura de tantos mundiales que has cubierto, Alemania 2006, Sudáfrica 2010, qué es con lo que te quedas tú como periodista deportivo en ese momento? Bueno, siempre a mí me ha interesado mucho el público. O sea, yo siempre he dicho que como aficionado al fútbol me interesa ver un buen partido. Si juega el Necaxa, me interesa que gane, no me importa demasiado cómo. Y si mete gol en fuera de lugar y no se da cuenta el árbitro, y esto ocurrió en el minuto 92, pues me parece estupendo. Como aficionado tengo toda la irracionalidad, ¿verdad?, del que está buscando la recompensa de su propio equipo. Como escritor de fútbol, soy más un aficionado a la afición. O sea, me interesa muchísimo el comportamiento de la gente en el mundial. O sea, por qué alguien decide pintarse la cara y tener una conducta totalmente distinta el día del partido. Eso es lo que más me apasiona. Y también indagar, digámoslo así, como la vida privada de las jugadas públicas. O sea, poder entender por qué un jugador se comportó de tal manera en el partido, qué pasaba por su mente, qué estaba viviendo él como persona, o al revés, aquello que le ocurrió en el partido, cómo le va a afectar el resto de su vida. Entonces, por ejemplo, Italia 90 fue un mundial muy malo futbolísticamente, uno de los peores que ha habido. El equipo local, el anfitrión Italia, con enorme tradición, pues no jugó demasiado bien. La mayoría de los equipos deslucieron. Fue un mundial muy pobre en lo futbolístico, salvo algunas excepciones, pero fue maravilloso en la crónica, fue extraordinario. Entonces yo, por ejemplo, con ese mundial me quedo con el Papa Juan Pablo II, que había sido portero y que hacía pronósticos de fútbol, el Partido Comunista, que se oponía a la construcción de los estadios en donde habían muerto varios jugadores, la Chicholina, actriz porno, que era diputada del Parlamento italiano y que hablaba de sexo y fútbol, Madonna.
que vio que se prohibiera uno de sus conciertos ahí porque teóricamente ella estaba profanando símbolos de la religión católica y al mismo tiempo había declarado que estaba enamorada de Roberto Baggio, un jugador de la selección italiana. Me quedo con Maradona, no tanto dentro de la cancha, sino él estableciendo una pugna muy interesante con el público italiano, porque él venía de ganar el Scudetto con el Nápoles, era algo que no habían logrado en más de medio siglo, y él le dijo a los napolitanos, porque quiso el destino que para esas cosas es muy hábil, que se enfrentaran Argentina e Italia en el estadio San Paolo, ahí en Nápoles. Entonces le dijo a la gente, ¿a quién van a apoyar ustedes? A los italianos del norte, que son los que nos insultan cuando jugamos con el Nápoles y llegamos a Turín o llegamos a Milán y nos reciben con pancartas que dicen bienvenidos a África, lávense los pies, perdón, bienvenidos a Italia, africanos, lávense los pies. Esos que nos tratan como africanos, a la gente de la Italia del Sur, los van a apoyar a ellos o van a apoyarnos a nosotros. Yo me llamo Maradona, Canilla se llama así porque nosotros descendemos de los italianos pobres, los que se tuvieron que ir a buscar la vida en Argentina, los del sur, que ahora regresan para jugar para ustedes. Entonces él creó una especie de gran ópera italiana que llegó realmente a dividir a la afición. Cuando jugaron ese partido en Nápoles, Argentina e Italia, terminaron empatados, se fueron a definición en penales. El público abucheó a todos los tiradores argentinos salvo a Maradona. Cuando él le tocó el turno de tirar, un silencio reverencial esperó a que asumiera el papel de verdugo e incluso con lágrimas en los ojos le aplaudieron. Entonces, todo esto es maravilloso. Para mí fue un mundial extraordinario desde el punto de vista de lo que ocurrió en torno a la cancha. Y al haber sido el primero que yo cubrí, me enseñó que esa era mi verdadera misión, no tanto pensar en lo que pueden explicar muchísimo mejor que yo los entrenadores, los exfutbolistas, los historiadores del deporte, sino en tratar de entender las conductas sociales que cristalizan en los estadios. ¿Vivencialmente es el mundial con el que te quedas? No, vivencialmente yo me quedo con el de México 70 y el de México 86, que son mundiales que no cubrí, sino que viví como aficionado, los vi en el Estadio Azteca, tuve la suerte pues de estar en todos los partidos del Mundial del 70, en todos los partidos del Mundial del 86, y fue algo absolutamente extraordinario por la conducta de la gente. Fue 1970 el Mundial de Pelé, 1986 el Mundial de Maradona. Entonces yo vivencialmente me quedo con esos mundiales como aficionado. Hace poco escribiste un texto en Breve Historia del Ya Merito sobre Chile 62 y me parece que es un texto muy, muy personal tuyo, ¿no? Donde hablas justo del tránsito de los mundiales en la oralidad, ¿no? A la televisión. ¿Qué significó eso para ti? Es decir, ¿en qué momento tú entras? Bueno, yo pertenezco a una generación que aprendió a oír el fútbol a través de la radio. No todos los partidos se transmitían y sobre todo los juegos internacionales nos llegaban exclusivamente con transmisiones radiofónicas. Se filmaban y luego eran presentados en la televisión. Entonces yo recuerdo así la gira que hizo el Guadalajara por Europa o el Mundial de México en 1962, en donde nosotros escuchábamos las escenas en la radio y se nos grababan como si las hubiéramos visto, porque esa es una de las grandes paradojas de la palabra, ¿no? Que te permite imaginar escenas. Y yo ese mundial lo vi así, lo vi en la radio, me acostumbré a admirar a ciertos locutores y yo creo que mi pasión por la palabra, que posteriormente derivaría en la literatura, proviene en un principio de esos grandes cronistas que poblaban mi mente infantil de escenas inolvidables, ¿no? Y que convertían el partido más aburrido en la guerra de Troya, porque le metían un entusiasmo extraordinario. Has hablado con muchas personas muy conocedoras de fútbol, Guardiola, Caparrós. Si tuvieras que elegir a una charla
con la que te quedes sobre fútbol, ¿con cuál te quedas? Bueno, me quedaría con una cena que tuvimos en Bilbao, que fue pues muy especial porque estaba Santiago Segurola, que es uno de los mejores periodistas que hay del deporte en el idioma. Él además bilbaíno, había escogido el restaurante, era un sitio bastante pequeño. Luego Jorge Valdano, que insistió en actuar como anfitrión, muy amable, y el Loco Bielsa, que en ese momento entrenaba al Atlético de Bilbao, al Athletic. Para mí fue extraordinario poder estar en esa tertulia en donde había visiones muy contrastadas del fútbol, porque por un lado estaba Segurola, que es un seguidor analítico del juego, por otra parte Jorge Valdano, que es una persona a la que le gusta entender a través de la palabra lo que ocurre en el deporte en general y que fue campeón del mundo y que tiene todo tipo de experiencias en el fútbol. Y luego el Loco Bielsa, que es un inflamado del fútbol, un hombre que vive cada palabra y cada frase con una pasión extraordinaria siempre y cuando se refiera al deporte y que parece dispuesto a morir por sus ideas. Entonces esta contrastada manera de hablar del juego, pues creo que para mí fue algo extraordinario, ¿no? Yo recuerdo haber llegado a mi hotel a volcar eso en un cuaderno, ¿no? Un texto que nunca he publicado, pero tratando de recuperar todas las maravillosas cosas que había oído de estos tres grandes intérpretes del fútbol. Sin duda alguna eres el principal referente en la literatura futbolística en México, uno de tus grandes, ¿no? De tus grandes ídolos de escritores es José Agustín, ¿no? Sí. Pero ya mencionaste que los cronistas fueron tus referentes, pero ¿cómo llegas a escribir de fútbol? Es decir, ¿cómo decides publicar sobre un tema quizá sumamente polémico dentro del gremio literario, ¿no? Se fue dando de manera curiosa la aproximación literaria al fútbol. Recuerdo que en una ocasión me pidieron que yo hiciera una entrevista con Ángel Fernández. Esto se debió a que por ahí de 1978 había escrito un cuento que se llamaba El Mariscal de Campo, que trataba de un muchacho de Iztapalapa que todos los días salía a correr por la Ciudad de México con la enorme ilusión de convertirse en un futbolista. Y entonces el cuento en realidad es exclusivamente el recorrido en la mañana de ese muchacho pobre, pero lleno de ilusiones, que aspira a ser un mariscal de campo, ¿no? Un repartidor de juego, un 10 en la cancha. Y hay un pasaje en ese cuento en donde yo imito las narraciones de Ángel Fernández. Entonces, años después, como 10 años después, me habló un amigo que hacía una revista que era como el Playboy de los pobres, se llamaba Su Otro Yo, y me dijo, oye, mira, queremos que le hagas una entrevista a Ángel Fernández, te podemos conseguir el número. Y pues yo no dudé en hacerla porque él había sido el ídolo de mi infancia, había llenado mi mente de apodos, de nombres mágicos de los jugadores y había rebautizado equipos enteros. Entonces me pareció una gran oportunidad. Al mismo tiempo tuve mucha suerte porque Ángel Fernández estaba en un limbo laboral. Había dejado Televisa para irse a Televisión Azteca, luego se había peleado con José Ramón Fernández en Televisión Azteca y había tenido que renunciar y en Televisa no lo querían de regreso, entonces no tenía dónde trabajar, estaba acompañando a un luchador, Doménico el Audaz, que tenía un grupo de salsa, a presentarse en bailes, entonces era una cosa un poco extravagante la que estaba haciendo para ganarse la vida, pero le sobraba tiempo. Y entonces me dio una entrevista larguísima, ¿no? Y desde que oí su voz en el teléfono, quedé totalmente cautivado porque tenía esa voz que los ingenieros de sonido llaman metálica, ¿no? Entonces yo hablé con mucho nerviosismo, con la voz entrecortada, así como si estuviera hablando con Borges o con una gente que me imponía realmente mucho, ¿no? Y entonces él con ese tono vibrante, ¿no? Me dijo, tu apellido me suena de algo, dice, ¿a qué se dedica tu padre? Yo le dije, no, pues es profesor de filosofía. Me dice, dice, es un amigo de Kant
Y entonces ya ahí yo ya entré en el mundo mágico de él, porque descubrí una cosa que no he vuelto a ver en la vida. Y es que Ángel Fernández es la única persona que yo he conocido que solamente podía hablar de manera narrativa. No podía hablar nada que fuera literal. O sea, no podía decir una frase común. Todo lo tenía que decir como si estuviera contando una historia, ¿no? Entonces yo llegué a su casa, ¿no? Y atrás de mí venía un jardinero con una guadaña muy grande para cegar el pasto, pero yo no lo vi. Entonces abrió el zaguán eh, Ángel Fernández y yo lo iba a cerrar y me dice, espérate, atrás de ti viene Excalibur. Entonces yo volteé y vi la guadaña y claro, Excalibur, la espada del rey Arturo. Entonces todo lo reinventaba, nunca le oí decir nada común. Nos volvimos amigos después de esa entrevista. Tuve la enorme satisfacción de que la utilizaran para hacer un documental sobre la vida de Ángel Fernández. Eh, a propósito de un festejo, nunca supimos cuántos años cumplía porque se quitaba la edad, pero participamos muchos en ese homenaje. Y hasta su muerte en el 2006 fuimos muy cercanos. Me hice amigo de toda su familia y para mí fue uno de los grandes privilegios de mi vida. Y en todo el trato que tuve con Ángel Fernández, nunca le oí decir algo que no fuera digno de una narración. O sea, no podía decir una frase de trámite, todo lo convertía en literatura en estado vivo, ¿no? Y bueno, haber estado en contacto con una gente así, pues ha sido uno de los grandes, grandes privilegios de mi vida. Haciendo una analogía, ¿qué jugador juega como tú escribes? ¿Qué jugador sería? Uy, no, pues eso me parece muy injusto de mi parte, porque yo no podría decir que juego como por escrito, como alguno de los jugadores que admiro, ¿no? Más bien me gustaría a mí escribir como juegan algunos grandes mediocampistas que he admirado a través del tiempo, ¿no? Como, no sé, Overath en Alemania, estos grandes repartidores de juego, Johan Cruyff con Holanda, Tostao con Brasil. O sea, no me consideraría yo alguien cercano a los rematadores, a los delanteros, tampoco a los defensas, sino un distribuidor de juego. Me gustaría identificarme con ellos, pero más bien soy yo el que anhela parecerme a estos jugadores, ¿no? No al revés, ¿no? Sería realmente súper vanidoso decir que ellos juegan como yo escribo. ¿Cómo te has adaptado? Es decir, ¿cómo has logrado transitar en tu carrera de un género a otro? Porque has hecho crítica Sí. literaria, crítica artística, teatro, ensayo. ¿Cómo lo has logrado sin caer en un cliché? Es decir, ¿ha sido difícil, ha sido fácil? No, es muy difícil escribir en géneros distintos, pero eso es lo interesante, porque son retos diferentes, son sistemas nerviosos distintos, ¿no? Cuando tú escribes una novela, lo complicado es estar durante años pensando en personajes, en escenas, en situaciones, tienes que tener una gran retentiva, tienes que tener una gran paciencia para seguir con el mismo tema, la historia sale por un lado y luego se desvía hacia otro, y encuentras un camino que no sabías que ese era el verdadero de la novela. Entonces todas estas indefiniciones, esta larga caminata que es una novela, te pone en una situación muy diferente a escribir un artículo. Por ejemplo, México jugó contra Alemania y yo tenía una hora para entregar 3.500 caracteres. Entonces, en una hora haces lo que puedes, ¿no? Y esa condición de premura, de que tiene que ser algo claro, que tenga que ver además con el tema y más o menos que se ajuste, pues es totalmente diferente a escribir una novela. Ahora, lo que a mí me parece interesante es poder transitar de un sistema nervioso a otro sistema nervioso. No todos los escritores lo necesitan, ¿no? Hay escritores que se sienten muy cómodos en un género o incluso en un subgénero, ¿no? Por ejemplo, los novelistas policíacos, que tienen incluso un detective que van retomando, ¿no? En cada una de sus novelas. Este detective tiene pues familia, exmujer, rara vez tiene mujer, pero casi siempre tiene exmujer, ¿no? Amigos, y entonces van apareciendo en distintas escenas o en distintas novelas, ¿no? Pero es un mundo bastante cerrado en sí mismo. Pues yo soy un autor mucho más disperso en el sentido de que
me gusta transitar de un género a otro, pero muchos lo han hecho, ¿no? Albert Camus escribió teatro, artículos, cuentos, novelas, ensayos filosóficos y ensayos literarios, en fin, ¿no? No me comparo con él, pero fue un autor muy versátil. Lo mismo se puede decir de John Berger, de Pierpaolo Pasolini, de muchísimos autores, ¿no? En este tránsito, ¿cómo es tu proceso para crear, para escribir un texto de fútbol? Bueno, cuando yo escribo de fútbol, de alguna manera me pongo como en una personalidad un tanto diferente. Creo que al modo de un actor, también un escritor tiene que entrar en personaje. Una de las cosas más interesantes en la preparación de los actores es cómo ellos se van convirtiendo en la gente que van a representar en escena. Entonces, si alguien va a actuar como un rey, pues tiene que empezar a comer como un rey en su casa, a moverse como un rey, a caminar como un rey, a entrar en eso que durante unas horas va a representar en el escenario, si se trata del teatro, o durante las semanas que dure un rodaje. Entonces, esta manera de ser un personaje, muchos de ellos bajan de peso, se dejan de bañar, se visten de manera extraña, en fin, utilizan una serie de métodos para transfigurarse en otro. El escritor no tiene que pasar por una transformación tan extrema, pero sí tiene que cambiar de canal mental. En el caso, por ejemplo, de los que escribimos libros para niños, te tienes que retrotraer hacia un momento en el que tratas de hablar de tú a tú con los niños. Obviamente no puedes dejar de ser un adulto, pero tienes que tratar de establecer contacto con el niño que fuiste e imaginar la historia desde una atmósfera intelectual muy distinta a la que tienes habitualmente. Y si ese autor de libros para niños después escribe un ensayo sobre Shakespeare, pues tiene que tener otra conducta totalmente diferente. Entonces tiene que entrar en contacto con el lector apasionado que también es, con las muchas cosas que ha discutido, con lo que él puede decir sobre ese escritor, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, al escribir de fútbol, pues yo trato de establecer contacto un poco con el niño que fue a los estadios en compañía de su padre, con esa emoción primera. Creo que eso es muy importante para mí, o sea, que se sienta que hay una pasión absolutamente genuina, incluso podríamos decir ingenua, por el juego. Y luego tratar de crear otro juego, que es el de las palabras, el de las imágenes, el de las metáforas. Y ahí yo creo que tiene mucho que ver la influencia de los grandes cronistas de fútbol, tanto los de la radio que yo escuché en mi infancia, como algunos posteriores de la televisión, y también muchísimos cronistas que han ejercido el periodismo por escrito. Entonces, esa capacidad de entender el fútbol a través de metáforas, ¿no? De hacer bromas, de tratar de hacer comparaciones entre lo que es un país y lo que es su selección y todas estas cosas, pues ahí hay un repertorio con el que también trato de entrar en contacto, ¿no? Yo creo que eso es la parte, digámoslo así, más importante de entrar en personaje. Ahora, una vez que estás en personaje, pues ya dependes de lo que pase en la cancha o de lo que te depare el fútbol, ¿no? Si un portero como Robert Enke, titular de la selección alemana, decide suicidarse de manera dramática tirándose a las vías del tren, pues casi te está pidiendo que escribas una crónica, ¿no? O sea, ¿cómo fue posible eso, ¿no? Que el hombre que tiene que transmitir seguridad en una de las principales selecciones del mundo haya sido víctima de esa inseguridad y de ese deseo de aniquilación, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces ya estás en personaje, pero pues es la realidad la que te brinda los resultados y los partidos. ¿Estás satisfecho de tus libros sobre fútbol? Bueno, yo creo que estar satisfecho siempre es algo relativo, ¿no? A mí me ha dado mucho gusto escribir de fútbol, me ha traído muchas satisfacciones. A mi libro Dios es Redondo le dieron el premio Vázquez Montalbán, se ha traducido a varias lenguas. Mi libro Balón Dividido, por ejemplo, tiene un episodio no muy largo sobre Hungría. Y eso hizo que en Hungría lo tradujeran y se interesaran mucho en el libro, cosa que para mí fue un regalo extraordinario, ¿no? Y gente de fútbol pues me ha escrito y he podido trabar amistad
con personas que jamás pensé conocer fuera de los estadios. Entonces, sería yo, la verdad, muy mezquino si no me diera por satisfecho de todo esto. Al mismo tiempo, creo que siempre el mejor partido es el que está por ocurrir, ¿no? La esperanza no existe hacia atrás, existe hacia el próximo domingo de partido. ¿Ha habido momentos duros? ¿Recuerdas un partido muy complicado? Como aficionado, dices tú que yo No, haya no, visto. no, haciendo una metáfora, ¿cuál es el partido más difícil en la carrera como escritor de Juan Villoro? Bueno, una de las cosas muy complicadas que uno tiene es eh, tener que escribir de temas dolorosos, ¿no? Yo, por ejemplo, cubrí el Mundial de Francia 98 y me tocó ir a la ciudad de Montpellier, donde jugaba México contra Alemania, que tradicionalmente ha sido uno de nuestros verdugos. Y ese fue un partido en el que se desató la esperanza con un extraordinario gol de Luis Hernández. Luego el propio Luis Hernández estuvo a punto de meter otro gol que quizá era más fácil que el primero. Y finalmente, como solía ocurrir, Alemania nos ganó. Entonces esta sensación de salir del estadio en una ciudad de provincia donde yo no tenía hospedaje, con la misión de tener que escribir de la derrota, pues era un momento complicado, ¿no? Era un momento difícil, estaba en las afueras del estadio, que a su vez no había una comunicación muy fácil con la ciudad. Entonces fue un momento amargo, fue un momento duro, ¿no? Y ha habido muchos de ese tipo, ¿no? Ha habido muchas cosas que no quieres escribir y de pronto tienes que documentar como cronista, porque por desgracia pues no puedes decidir lo que ocurre en la cancha. Juan, tenemos una dinámica para ti. Sí. Si tuvieras que escribir el once ideal de escritores, ¿quiénes Ajá. serían? ¿Crees que lo Uy, puedas? pues es Te lo puedo, sí. te puedo pasar el. La idea sería que pudieras hacer tu alineación de lujo Sí. estelar. Bueno, estamos jugando, ¿no?, con escritores en un 4-4-2. No los acomodé exactamente así, pues por falta de espacio, pero también por cómo se mueven los jugadores en la cancha. Tenemos a Ítalo Calvino en la portería, que siempre encomió la levedad, la flexibilidad, qué mejor que eso para un portero. Luego dos autores de cuentos espléndidos, ¿no?, de cuentos directos, contundentes, que pueden operar como carrileros. Hemingway, gran escritor de Estados Unidos; Chekhov, escritor ruso. Luego en la defensa central, pues dos titanes totalmente contundentes, ¿no? Sólidos, como pocos. Tolstoy, autor de La Guerra y la Paz; Proust, autor de En busca del tiempo perdido. Luego un recuperador de balones latinoamericano, Mario Vargas Llosa, extraordinariamente sólido, autor de Novela Río, incansable, ¿no? Uno de estos infatigables jugadores que se ponen el overall. Pero adelante ya necesitamos creatividad extrema, ¿no? Fantasistas, virtuosos, uno de los grandes virtuosos del idioma, tanto en ruso como en inglés, Vladimir Nabokov, y por supuesto Jorge Luis Borges, autor de grandes ficciones. Y luego, ¿qué es el fútbol sino una oportunidad de hacer fintas, jugar al hueco y pensar en jugadas fantasma? Y para eso, pues desde luego, Juan Rulfo, ¿no?, el autor del Reino de Comala. Y luego adelante, dos jugadores contundentes que pueden resolver en una sola línea, ¿no?, que rematan de manera extraordinaria, que son mi maestro Augusto Monterroso, guatemalteco de origen, mexicano por adopción, y el gran Julio Cortázar, autor de cuentos breves. Y luego, para entrenarlos a ellos, pues el autor del canon de Occidente, ¿no?, el gran crítico que pretende haber leído todo y que es un poco arbitrario, apasionado, pero bueno, como tantos entrenadores, también él un protagonista, Harold Bloom. Le estamos poniendo una alineación que no está en su canon. Algunos están en su canon, pero los entrenadores tienen que jugar con lo que tienen, con el material que reciben según el equipo que entrenan o la selección del país en el que están. Entonces, a ver qué es lo que puede hacer Harold Bloom con estos jugadores. Creo que se los hemos puesto muy a modo. Gracias. Y haciendo una última pregunta, una metáfora, ¿cómo es una rabona en la literatura? ¿Qué sería un pase de rabona, un centro de rabona en la literatura? Sí, no, la jugada de Rabona pues es una jugada de virtuosismo
que yo creo que tiene que ver con cualquier metáfora, con cualquier símil, ¿no? De la literatura, ¿no? Cuando Paul Eluard dice el mundo es azul como una naranja, esa es una jugada de Rabona. O sea, todos nosotros sabemos que el mundo es azul y podemos pensar que es redondo como una naranja, pero decir el mundo es azul como una naranja es reinventar el planeta de Rabona, ¿no? Lo mismo cuando Ramón López Velarde, el gran poeta mexicano, empieza un poema de manera muy sencilla, digamos, como con una jugada normal, ¿no? Un pase lateral, podríamos decir. Yo tuve en tierra adentro una novia muy pobre. Es una frase sencilla, pero ¿con qué va a rimar pobre? Es una frase de 14 sílabas, necesita 14 sílabas para rimarla. Y la siguiente frase es extraordinaria. Dice, yo tuve en tierra adentro una novia muy pobre, pase lateral o recepción de balón, y luego jugada de Rabona, ojos inusitados de sulfato de cobre, ¿no? Ahí describir esos ojos de sulfato de cobre, que son ojos azul verdes, es ya una jugada virtuosa. Juan, muchas gracias por tu tiempo. Al contrario, gracias a ustedes por venir acá. La verdad eres, sin que tú supieras, eres padre fundador de Apuntes de Rabona, un medio que nació leyéndote, un medio que muchas veces se acercó a ti a darte revistas, Sí, nos hemos visto varias veces. Nada, y agradecerte tu tiempo y sobre todo lo que has hecho por el fútbol y la literatura. No, hombre, al contrario, gracias a ustedes. Soy Juan Villoro, escritor.